El cine fantástico fue sin lugar a dudas uno de los géneros más populares durante la década de los 80. Tal fue su impacto que en tiempos recientes ha nacido un nuevo subgénero, conocido como fantasía oscura. Y muchas de las cintas que vimos en nuestra infancia son consideradas en la actualidad como parte de este oscuro subgénero. Hoy, en Retrocultura, veremos un top de los máximos representantes de la fantasía oscura y el mensaje poco conocido que intentaron transmitir. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver el top de fantasía oscura de los 80. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Claudia Navarrete, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Queller, León Alfaro, Marlene Senil, Nel MX, Oscar Silva, Pepe Carrillo, Buck Doc, Era Jans, Andrés Gamonal, Omar Otaku Ramos, E Cruz, Wolf S. y a Corben Dallas por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte. Continuamos. Antes de comenzar, tenemos que aclarar qué es la fantasía oscura. La fantasía oscura es un tipo de historia donde la magia existe, pero no es amable. Son mundos llenos de hechizos, criaturas y profecías, pero también de dolor, traición y decisiones difíciles. Aquí, los héroes no siempre ganan, y el mal no siempre tiene forma. Este subgénero mezcla lo fantástico con lo sombrío. No busca escapes de la realidad, sino que enfrentes tus propias sombras a través de ella. Historias como Berserk, Bandidos en el Tiempo o El Laberinto del Fauno son parte de este subgénero. La fantasía oscura nos recuerda que incluso en los mundos más rotos aún hay luz, pero hay que atravesar la sombra para encontrarla. Número 1. Iniciamos nuestro top con una joya de la fantasía oscura, El Cristal Encantado, dirigida por Jim Henson y Frank Oz, y estrenada en 1982. Esta obra no nació para entretener, sino para inquietar. Inspirada en el arte de Brian Broad, El Cristal Encantado fue concebida como una mitología sin humanos, sin consuelo, sin certezas. Un mundo donde el equilibrio fue roto y donde cada criatura respira la consecuencia de esta fractura. La historia ocurre en Thra, un planeta donde el cristal de la verdad ha sido corrompido. De esa herida nacen dos razas: los Skeksis, seres deformes, codiciosos, que devoran la vida para prolongar su decadencia, y los místicos, sabios que caminan lento, como si cargaran el peso de una culpa ancestral. Ambas facciones son fragmentos de una misma entidad, dividida por el pecado original de la ambición. El protagonista Yen, el último de los Gelfins, no es un héroe en el sentido clásico. No busca gloria, ni venganza. Su viaje es silencioso, ritual, lleno de visiones. Cada paso lo acerca no a una victoria, sino a una revelación: que el mal no se destruye, se reintegra, que la luz sin sombra es arrogancia y la sombra sin luz es vacío. La estética del film es opresiva,
Paisajes enfermos, criaturas que parecen haber olvidado cómo sentir y una atmósfera donde incluso la magia parece contaminada. En esta historia no hay alivio, solo la promesa de que, si el cristal se restaura, tal vez el alma también. El cristal encantado no es una historia para escapar, es una advertencia. Nos recuerda que el mundo no se rompe por el odio, sino por el olvido, y que el equilibrio no se alcanza venciendo al otro, sino reconociendo que el otro vive en nosotros mismos, y que la oscuridad no es el enemigo, sino la parte que aún no hemos tenido el valor de aceptar. Número 2. Continuamos nuestro recorrido con una obra olvidada por muchos, pero imposible de ignorar. Krull, de 1983. Dirigida por Peter Yates, Krull es una fusión extraña y poderosa entre fantasía épica y ciencia ficción oscura. Estrenada en 1983, la cinta nos transporta a un mundo que parece haber sido conquistado por el miedo antes que por la espada. Un planeta donde la magia aún respira, pero lo hace con dificultad, como si supiera que su tiempo se está acabando. La historia sigue al príncipe Colwyn, quien deberá rescatar a su prometida de una criatura solo conocida como la Bestia. Pero esto no es un cuento de hadas. La Bestia no es un dragón ni un demonio. Es algo más antiguo, más abstracto, un terror cósmico encarnado, una fuerza que no busca gobernar, sino consumir. Su fortaleza cambia de lugar cada amanecer, como si el mundo mismo intentara esconderla. El príncipe Colwyn empuña el glaive, un arma mística que solo puede usarse en el momento justo. Pero el verdadero viaje no es hacia la victoria, sino hacia la comprensión de que el poder sin propósito es vacío, que el amor, la pérdida y el sacrificio son las únicas armas que pueden enfrentar lo que no tiene rostro. La atmósfera de Krull es densa, casi asfixiante. Las criaturas que habitan sus tierras parecen haber olvidado la esperanza. Los paisajes están marcados por ruinas, por silencio, por una belleza que duele. Todo en esta película grita que el mundo está al borde del colapso y que solo quienes aún creen en algo pueden detenerlo. Krull no es una historia de conquista, es una meditación sobre lo que ocurre cuando el mal no tiene forma, cuando el enemigo es el verdadero vacío. La bestia representa aquello que nos devora sin que lo notemos, el olvido, la resignación, la pérdida de sentido. Y en este enfrentamiento, la película nos recuerda que incluso en los mundos más oscuros, la luz no se impone, se elige. Número 3. El tercer lugar en nuestro top es una herida abierta en la memoria cinematográfica. La historia Sin Fin, de 1984, dirigida por Wolfgang Petersen y basada en la novela de Michael Ende. Esta película no es solo una fantasía, es un canto triste a lo que se pierde cuando dejamos imaginar. Fantasía, el mundo donde ocurre la historia, no es un lugar de maravillas, es un reino enfermo, desmoronándose, devorado por una fuerza invisible llamada la nada. Los paisajes son desoladores, el cielo parece haber olvidado cómo brillar, y en el corazón de ese páramo está la escena del pantano de la tristeza. Allí, Atreyu pierde a su fiel compañero Artax, no por una batalla, sino por algo más cruel, la desesperanza. El pantano no acaba con veneno, sino con resignación. Si dejas de luchar, te hundes. Si dejas de creer, desapareces. Más adelante, Atreyu se enfrenta a Gmork, una criatura que no solo representa el mal, sino la lógica del olvido. Gmork no quiere destruir fantasía, quiere que muera por abandono. Su diálogo con Atreyu es uno de los más oscuros del cine infantil, una revelación de que el verdadero enemigo no es el monstruo, sino el vacío que dejamos
cuando dejamos de soñar. Porque los humanos están perdiendo sus esperanzas. El humano sin esperanzas es fácil de controlar, y aquel que tenga el control tendrá el poder. La historia sin fin no tiene un final feliz en el sentido tradicional. Tiene un mensaje que arde. Fantasía solo existe mientras haya alguien que imagine, mientras haya un niño que lea, que sueñe, que cree que los dragones aún vuelan y que son de la suerte, y que las palabras pueden cambiar al mundo. Hoy más que nunca, ese mensaje resuena en un mundo saturado de ruido, de algoritmos, de cinismo. Fantasía está en peligro, no por falta de magia, sino por falta de fe. Y esta película nos recuerda que cada historia que contamos, cada recuerdo que protegemos, cada sueño que defendemos, es una chispa que mantiene vivo ese reino invisible. La historia sin fin no es solo una película, es un pacto, una promesa de que mientras exista alguien que no se rinda, fantasía nunca morirá. Una verdadera joya de la retrocultura. Número 4. El siguiente paso en nuestro descenso por la fantasía oscura es para The Company of Wolves, conocida en América Latina como Lobos, Criaturas del Diablo, de 1984. Dirigida por Neil Jordan, esta película es una reinterpretación gótica del cuento de Caperucita Roja. Pero aquí no hay bosques encantados ni finales felices. Lo que hay es deseo, sangre y una advertencia que se arrastra como una niebla entre los árboles. La historia se construye como un sueño dentro de otro sueño. Una joven llamada Rosalind escucha relatos sobre hombres lobo, transformaciones y traiciones, mientras el mundo que la rodea se descompone en símbolos. Cada historia que se cuenta es una advertencia, pero también una invitación, porque este universo, el lobo no siempre ataca, a veces seduce. La atmósfera es opresiva, casi febril. Los bosques parecen tener memoria, las casas están llenas de secretos, y los hombres que sonríen demasiado esconden colmillos. La transformación no es solo física, es emocional. Es el paso de la infancia a la conciencia, del miedo al deseo, del cuento a la pesadilla. La estética de la cinta fue tan influyente que el grupo alemán Rammstein utilizó varios elementos visuales en su video Do Rage So Good. El vocalista Till Lindemann, gran admirador de la literatura y del género gótico, plasmó en este video símbolos que hacen una clara referencia a esta película. El bosque como deseo, el lobo como obsesión y el cazador como reflejo del alma. Company of Wolves no es solo una película, es un conjuro, una advertencia disfrazada de cuento, y su mensaje final es claro: si caminas por el bosque, no temas al lobo, teme a lo que el lobo revela dentro de ti. Número 5. El siguiente lugar en nuestro viaje por la fantasía oscura es para una película que mostró que el amor puede convertirse en condena. Nos referimos a Lady Hawk, 1985. Dirigida por Richard Donner, esta película nos presenta una de las maldiciones más crueles jamás contadas, la de dos amantes, Etienne de Navarra e Isabel, que son condenados por un obispo celoso a vivir eternamente separados. Ella se convierte en halcón durante el día y él en lobo durante la noche. Nunca pueden tocarse, nunca pueden verse como humanos. Están juntos, pero siempre solos. La historia se desarrolla en una Europa medieval que parece suspendida en el tiempo.
donde los bosques guardan secretos y las ciudades están marcadas por la corrupción. El joven ladrón, Philippe Gaston, interpretado por Matthew Broderick, se convierte en el improbable puente entre ambos, testigo de un amor que desafía la lógica, el destino y la desesperanza. La atmósfera es triste, casi insoportable. Cada amanecer es una despedida y cada noche una promesa rota. El dolor de la ausencia se convierte en rutina y, sin embargo, la película nunca deja de creer en el milagro. La banda sonora, compuesta por Andrew Powell y producida por el estilo inconfundible de Alan Parsons, mezcla sintetizadores modernos con arreglos sinfónicos. Es una música que no encaja del todo en la época, pero sí con la emoción, porque Lady Hawk no es una historia medieval, es una tragedia universal, y su música lo sabe. Pero incluso en la noche más larga hay un instante de luz. El final de la película es un acto de redención. La maldición se rompe, los amantes se ven, se tocan, se abrazan, como si el tiempo hubiera esperado por ese momento desde siempre. Lady Hawk nos recuerda que el amor verdadero no se rinde, que puede sobrevivir al hechizo, al silencio y a la distancia, y que incluso cuando todo parece perdido, hay amaneceres que no traen despedidas, sino milagros. Número 6. El siguiente capítulo de nuestro viaje por la fantasía oscura nos lleva a un lugar que ya no es lo que fue. Nos referimos a Return to Oz de 1985, dirigida por Walter Murch. Esta película no es una secuela tradicional del Mago de Oz, es una reinterpretación sombría, casi clínica del mundo que alguna vez fue colorido. Aquí, Dorothy no regresa por accidente, regresa porque nadie le cree. Fue internada en un hospital psiquiátrico y marcada por la obsesión de haber vivido algo que los adultos llaman simplemente un delirio. Dorothy escapa justo antes de recibir una terapia de electrochoques, y así comienza su regreso a Oz. Pero el reino que conoció ha sido destruido. La ciudad de Esmeralda está en ruinas. Sus habitantes han sido convertidos en piedra. El rey de Oz ha desaparecido y en su lugar gobierna el Rey Nom, una criatura que se arrastra entre rocas y sombras, acompañado por los Wheelers, seres grotescos con ruedas en lugar de manos y pies, que ríen como si supieran que el mundo ya no tiene salvación. Dorothy no está sola, la acompaña Tic-Toc, un soldado mecánico que necesita ser enrollado para funcionar. También la acompañan Jack Pumpkinhead, una criatura frágil que parece hecha de recuerdos, y por Gump, un sofá con alas, ensamblado como si la imaginación estuviera desesperada por sobrevivir. Juntos no buscan aventuras, sino que buscan sentido. La atmósfera es opresiva, cada rincón de Oz parece haber olvidado la alegría, la magia está rota. Y sin embargo, Dorothy no se rinde, no porque crea en hadas, sino porque recuerda, porque sabe que lo que vivió fue real, aunque el mundo insista en negarlo. Regreso a Oz es una historia sobre lo que ocurre cuando los sueños se enferman, cuando la fantasía se convierte en trauma, pero también es una historia sobre resistencia, porque incluso en los mundos más rotos hay quienes aún creen, y mientras haya memoria, mientras haya alguien que recuerde cómo era Oz, ese reino nunca morirá. Número 7. En el siguiente peldaño de nuestro descenso por la fantasía oscura, es sobre una película donde la fantasía se vuelve salvaje. The Sword and Sorcerer, de 1982, dirigida por Albert Pyun. Esta película es una explosión de oscuridad medieval, donde la magia no es sabiduría, es arma, donde los reinos no se gobiernan, se devoran, donde cada escena parece haber sido filmada al borde de la locura.
La historia comienza con la resurrección de un hechicero demoníaco que regresa del exilio para ayudar al tirano Titus Cromwell a conquistar el reino de Edam, pero como todo pacto con las sombras, el precio es alto. Cromwell traiciona al hechicero creyendo que puede controlar lo que nunca debió despertar. En medio de este caos surge Talon, un guerrero exiliado que regresa con una espada de 3 hojas, una reliquia brutal que dispara cuchillas como si la violencia fuera una plegaria. Talon no lucha por justicia, lucha por venganza, por sangre, por el eco de un reino que ya no existe. La atmósfera es grotesca, los castillos están llenos de gritos, las mazmorras de cuerpos, la magia no cura, corrompe, y cada personaje parece actuar como si supiera que el mundo está condenado. Hay una belleza enferma en cada toma, fuego, sudor, traición, y una estética que mezcla lo ritual con lo salvaje. The Sword and Sorcerer no busca redención, busca impacto. Es una fantasía que no se disculpa por su brutalidad, y su mensaje, aún enterrado bajo capas de sangre y acero, es claro. Cuando el poder se obtiene por miedo del horror, el horror nunca se va. Número 8. El siguiente lugar en nuestro top es para una película donde la fantasía se convierte en delirio. Nos referimos a Legend de 1985, dirigida por el mítico Ridley Scott. Legend es una fábula que parece contada por alguien que ha olvidado cómo terminar el cuento. Estrenada en 1985, la cinta nos sumerge en un bosque encantado donde la luz aún existe, pero está en peligro. El equilibrio de este mágico mundo depende de 2 unicornios, criaturas puras que mantienen a raya la oscuridad, pero cuando uno de ellos es destruido, el velo entre el día y la noche se rompe. El joven Jack, interpretado por Tom Cruise, debe enfrentarse al Señor de las Tinieblas, interpretado por un irreconocible Tim Curry, cuya presencia domina la pantalla como si fuera una pesadilla hecha carne. Su figura, cuernos monumentales, piel roja como la sangre, voz que parece surgir del abismo, fue creada por el legendario equipo de maquillaje liderado por Rob Bottin, y hasta hoy sigue siendo uno de los diseños más impactantes del cine fantástico y de la fantasía oscura. No es solo un demonio, es el deseo, la tentación, la sombra que todos llevamos dentro. La atmósfera de Legend es líquida, como un sueño que se derrite. La luz se filtra entre los árboles que parecen susurrar. Las criaturas no son del todo buenas ni del todo malas. Incluso la princesa Lily, interpretada por Mia Sara, se ve seducida por la oscuridad, bailando con su reflejo como si el mal fuera una parte inevitable del crecimiento. La música, compuesta por Jerry Goldsmith en su versión europea y por Tangerine Dream en la versión norteamericana, refuerza ese tono etéreo, como si el tiempo se hubiera detenido para que el bosque pudiera llorar. Legend no es una historia de héroes, es una meditación sobre el equilibrio, sobre la luz que no puede existir sin sombra, y cómo incluso en los rincones más oscuros hay belleza. Número 9. El siguiente lugar en nuestro recorrido por la fantasía oscura es para una historia que danza entre la locura y la lucidez. Nos referimos a El laberinto, 1986, dirigida por Jim Henson. Labyrinth es más que una película, es un rito de paso disfrazado de cuento. Estrenada en 1986, esta obra nos lleva por un laberinto que no obedece a la geometría, sino al deseo. Un mundo donde las reglas cambian con cada paso y donde la lógica se disuelve como la niebla ante la emoción. La joven Sarah, interpretada por una luminosa Jennifer Connelly, desea que su hermano pequeño desaparezca, y su deseo
se cumple. El niño es raptado por Jared, el rey de los goblins, encarnado por un mítico David Bowie, cuya presencia es magnética, ambigua, casi hipnótica. Bowie no interpreta a un villano, interpreta al deseo mismo, a la tentación de quedarse en un mundo donde todo gira en torno a ti, pero donde nada es real. El laberinto que Sarah debe atravesar no está hecho de muros, sino de decisiones. Cada criatura que encuentra, cada acertijo, cada traición, es una parte de sí misma que debe enfrentar. El mundo que la rodea es hermoso y cruel como la infancia misma. Y Jared, con su voz grave y su mirada que parece saberlo todo, le ofrece una lección: quedarse y olvidar, o recordar y crecer. La música, compuesta por Trevor Jones y por el propio David Bowie, envuelve la historia como un perfume antiguo. Canciones como As the Wall Falls Down y Within You no solo acompañan la trama, la explican. Son los susurros de un alma que aún no sabe si quiere despertar. Y al final, cuando Sarah elige regresar, no lo hace con tristeza, lo hace con gratitud, porque ha entendido que el laberinto no era un sueño febril, era una alegoría, una despedida, el último juego antes de convertirse en mujer. Pero Labyrinth no termina con una puerta cerrada, termina con una promesa, porque aunque Sarah crezca, aunque el mundo le exija madurez, siempre habrá un rincón en su mente donde los goblins bailan, donde los relojes se detienen y donde Jared, el rey de los goblins, aún la espera. Labyrinth nos recuerda que crecer no significa olvidar, que hay mundos que solo existen si los soñamos, y que mientras haya alguien que recuerde el camino, el laberinto nunca desaparecerá. Número 10. En este último peldaño, la fantasía se vuelve caos y coraje con la película Willow de 1988. Dirigida por Ron Howard y concebida por George Lucas, Willow es una historia que nace de la profecía y del miedo que provoca. En un mundo donde la magia existe, pero está enferma, una reina tiránica llamada Bavmorda busca destruir a una niña marcada por el destino. Para evitarlo, el bebé es enviado lejos y termina en manos de un granjero llamado Willow, un Elwyn, una raza de pequeña estatura, que jamás imaginó en convertirse en protector de la esperanza. Desde ese momento, Willow se ve arrastrado a un viaje que no entiende, acompañado por guerreros caídos, criaturas deformes y hechiceros que han olvidado cómo sanar. El mundo que recorre está lleno de ruinas, de bosques que parecen susurrar advertencias, de castillos que respiran decadencia. La magia no es luz, es caos, y cada paso que da lo acerca más a la oscuridad que gobierna el reino. La puesta en escena es sombría, casi medieval en su desesperanza. Las criaturas, creadas por Industrial Light and Magic, no buscan maravillar, sino inquietar. Los colores son apagados, los cielos pesados, y la música de James Horner acompaña como un lamento que se niega a morir. Pero en medio de todo eso, Willow no se rinde, no porque sea fuerte, no porque sea elegido, sino porque cree, porque entiende que el valor no se mide por la estatura, sino por los actos, que un héroe no nace, se revela. Willow nos sumerge en un mundo donde la magia no salva, pero sí transforma, donde el caos no se vence con fuerza, sino con fe, y donde incluso el más pequeño puede cambiar el destino, si se atreve a caminar hacia la sombra sin cerrar los ojos. Y hasta aquí, nuestro viaje por las 10 mejores películas de fantasía oscura de los 80, cintas que nacieron como una fábula y que se han convertido, con el paso de los años, en verdaderas leyendas de la retrocultura.
Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes unirte como miembro del canal para ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima.